Swap terminado, problemas arreglados, pero aún el Z no está terminado. Y para este 2026 tenía dos metas en mente. La primera que tenía en mente es lograr ir mucho más rápido en el cuarto de milla. Tenemos la potencia, así que eso no sería algo tan difícil de lograr. Pero no tenemos la transmisión ni mucho menos el agarre. Así que había considerado la idea de literalmente desarmarlo por completo nuevamente y armarlo pensado para la pista. Pero no me terminé de convencer. Ya que con 854 caballos de fuerza, una transmisión automática ya sea la 8HP90 o la Turbo 400, fácilmente podríamos entrar a la categoría de 9 segundos o incluso los 8 altos. Pero decidí desistir en esa idea por este momento, ya que sería más pensado solo para la pista y aún no estoy preparado para hacer ese cambio. Más bien, lo quiero disfrutar mucho más en la calle y mantenerlo de transmisión manual, ya que sí, el ir rápido está genial, pero créanme, el disfrutar esta combinación de motor Hellcat con transmisión manual no está nada mal. Al contrario, es muy divertido. He ido a manejar varios carros para así terminarme de convencer si eso es lo que quiero para el Z y pues la verdad quizá no. Para darles un ejemplo, la Ram Demon hace que 120 caballos de fuerza más que el Z con transmisión automática y sí, se siente genial. Por supuesto que es un gran proyecto, pero no sentís la misma conexión a la hora de manejarlo. Y es ahí donde el Z toma mucho más sentido y a la misma vez me hace sentir contento porque creo que cumplí la meta. El tener algo único que en verdad lo disfruto. Sí quiero aclarar que no descarto en un futuro cercano ir mucho más rápido, pero por el momento no, ya que una, estamos avanzando en el Cobra, 2, se viene contenido con el M3, así que no puedo con tanto, lastimosamente. Y eso nos lleva a la segunda opción que tenía en mente, que es encargarnos de todo lo estético, ya que sí, de lejos se mira en muy buenas condiciones, pero ya cuando te vas acercando, pues todas las imperfecciones resaltan bastante, empezando por el bumper frontal. Más bien ahorita solo anda remendado. En los guardafangos también se le está cayendo la pintura después de hacerle rolling fender, y de igual manera en el side skirt. Son varios paneles que hay que retocarles la pintura, así que ¿por qué no aprovechar y ponerle un body kit? Sí quiero recalcar también que consideré el hecho de ponerle un wide body, ya sea un Rocket Bunny o incluso otras opciones que vi y pues no se ven nada mal, pero tampoco me terminaron de convencer. La idea de cortar los paneles suena bastante bien, pero estos Z son bastante anchos y hacerlo mucho más ancho pues como que no me convence. Y también eso involucraría el comprar un set de rines nuevo, cambiarle completamente el filament y pues no, sino que más bien quería algo que fuera con el flow de la carrocería. Creo que ya ven por dónde es que va el asunto y por qué no incluso conseguir algo que fuera OEM. Lo que más me alegra de este cambio es que va a ser definitivo, ya no vamos a tener que estar quitando el bumper frontal a cada rato como nos ha pasado con este. Hubieron muchas marcas que ustedes me estuvieron recomendando que son aftermarket, pero les soy sinceros, no me terminaban de convencer, ya que hasta cierto punto, después de ver las reseñas y otras personas que habían comprado esos body kits, no quedaban muy contentos con los resultados. Y eso es algo en lo cual sí tuve mucho cuidado con el Z. Especialmente porque no simplemente querer replicar la idea de alguien más, sino que mi meta principal es mantenerlo único y de igual manera especial. Hasta cierto punto sentí bastante presión a la hora de elegir este body kit, ya que si no elegía el correcto, consideraría que ustedes no iban a estar para nada contentos. Es por eso que también tomó mucho más de lo pensado. No era simplemente irnos con el primero que tuviéramos en mente, sino con algo que encapsulara por completo la idea que tenía con el Z. Pero Fernando, ¿de qué body kit estás hablando? Ya, sacanos de una duda. Pues ni más ni menos que el Nismo, el que vino en la versión del 2007 y 2008. Siempre había querido tener un Nismo original, pero por las circunstancias nunca se dio. Creo que hasta cierto punto me sentiría mal el modificar un Nismo, ya que tienen un número de producción bastante limitado. Se me hizo mejor idea el crear mi propio Nismo, con una característica muy especial y particular. Es que este es un body kit OEM que es prácticamente imposible de conseguir completo.
no ciertas partes. Eso sí, es muy importante aclarar. Por ejemplo, el bumper frontal está disponible, lo puedes comprar nuevo en varias páginas de Nissan, no simplemente en la agencia. De igual manera los side skirts, pero donde sí se complica un tanto la cosa es en el bumper trasero. Esto está descontinuado y casi nadie te lo está vendiendo. De igual manera, el alerón, que es OEM de 350Z, es imposible de conseguir, ya que este tiene la luz del tercer stop incorporada aquí en vez de traer en la parte de arriba. Hay una compañía que se llama Shine que sí te vende el body kit completo, pero es replicado y que pues no tiene una mala calidad. Por cierto, aquí en el taller hemos ocupado muchos bumpers de ellos, pero sí hace falta ese acabado OEM. Ese body kit completo, excluyendo el alerón, te salen aproximadamente $2,500, $2,800. Ahora bien, este bumper, si lo querés comprar nuevo, te cuesta alrededor de $1,200 sin incluir el envío. De igual manera, los side skirts te andan alrededor de $800, $1,000, que, dato curioso, esta parte de acá es la original de un side skirt de 350Z. Técnicamente, solo le agregaron esta parte, que es lo difícil de conseguir. En el bumper trasero, pues, se pone bastante interesante. He visto que varias compañías lo intentan replicar, pero muchos se quejan de lo mal que se ven. Y por cierto, vi uno que valía $3,400, que no me hace sentido, así que no sé. Digamos que todo este kit así completo, cuando estuvo disponible en las agencias, te andaba costando entre $3,500 a $4,800, dependiendo qué tanto le agregaras, ya que, ojo, en las agencias no te agregan los emblemas, los brackets, ciertos clips, las luces que van ahí atrás, o sea, que son cosas mínimas, pero que al final del día suman bastante. Yo logré conseguirlas en un muy buen precio. Definitivamente no las podía dejar pasar. Pagué $2,500 por el kit completo. Larga corta historia, buscándolos encontré a alguien que tenía el kit completo. Al igual que yo, tenía pensado en un futuro cercano ponérselo a su Z, pero desistió, ya que vendió el carro y pues estas partes las tenía guardadas. Arriesgándose a no poderlas reemplazar, decidió venderlas y pues fue el afortunado. ¿Era necesario? Por supuesto que no, pero por mi paz mental tenía que darle la respectiva lavada. No simplemente lo podíamos instalar así de sucio. Y ojo, que también esto nos iba a dar una mejor idea en qué condiciones se encontraban. No podía ignorar el hecho de que estaban bastante sucios, ya que habían estado guardadas durante un montón de tiempo. El bumper frontal fue lo primero que decidí instalarle, ya que aquí es donde la cosa se iba a complicar un poco más. Y eso debido al enfriador del supercargador que está en la parte frontal. Y como pueden ver, no quedó desde el principio. Exactamente en las orillas es donde estaba tocando de esta manera. Y pues me tocó hacer algo que en verdad no quería hacer. Tuvimos que cortar en donde nos estaba topando, pero no fue poco. Al final tuve que cortar bastante, que no fue nada difícil, pero sí me daba un poco de lástima, ya que, como les había dicho anteriormente, estos bumpers no son tan fáciles de encontrar y a la misma vez no son nada baratos, pero después de un par de cortes logró quedar sin ningún problema. Creo que los side skirts fue lo más fácil de instalar, ya que aquí no tuvimos que hacer ninguna modificación, simplemente ponerle los tornillos y que quedara. En el bumper trasero también tuve que hacer una pequeña modificación, ya que el diffuser va asegurado en el crash bar. Por alguna extraña razón la barra de mismo no le quedó a mi Z, así que tocó quitarle esos brackets y después volvérselos a instalar al mío, que por supuesto fue bastante fácil. Después de eso ya la podíamos instalar y así poderle dar la respectiva asegurada al diffuser. Ya podíamos instalar el bumper nuevamente y les soy sincero, en este proceso estaba más que emocionado. Cuando lo estás instalando es donde te das cuenta lo importante que es utilizar partes originales, ya que todo queda a la perfección, no tenés que estar batallando. Pero muy contento con los resultados. Vaya cambio, y eso que aún no está pintado. Les soy sinceros, aún no está montado a un 100%, ya que se lo van a tener que volver a quitar en la pintura. Esto más bien es simplemente para visualizar cómo va quedando y si tomé una buena o mala decisión. Sí me llamó la atención el hecho de que estas luces en el otro bumper eran polarizadas o quizá black housing, y pues con estas no se ve nada mal. Los side skirts le sientan bastante bien. Siento que no se ven ni muy agresivos, pero hacen un conjunto perfecto alineándose con las líneas del Z. Ahora bien, en la parte trasera,
¿Qué les puedo decir? Me gusta bastante, pero no se imaginan cuánto el cómo se ve el bumper trasero. Ahora bien, en la compuerta sí va a tocar hacer un poco de ajustes, ya que está demasiado hacia abajo, hay que empujarla, pero ahorita ya me quedé solo en el taller, es demasiado tarde, así que lo voy a tener que hacer mañana. Y algo también muy importante que es válido mencionar, creo que ahorita voy a tener que bajarlo un poco más, pero quizás no mucho en la parte trasera, porque siento que se ve demasiado levantado, o lo dejamos así. No sé, esto creo que abre un muy buen debate. Si miran acá, siento como que esto sobresale bastante, que ojo, lo tuve que hacer ya que las Mickey Thompson pues nos raspaban, pero con este perfil de la llanta sí creo que va a ser necesario. De igual manera las luces intermitentes estaban polarizadas en el bumper trasero, no sé si dejarlas así, me gustan, o sea, siento que va bien, hace una combinación. Tranquilos, que las luces, ya me encargué al respecto, ellos las van a pulir, me aseguraron que las pueden dejar como nuevas, así que no vamos a tener que gastar $1000 en comprar un par nuevo. ¿Qué les puedo decir? Muy, pero muy emocionado con estos cambios en el Z. Quizás esto lo tuve que haber hecho hace bastante tiempo, pero más vale tarde que nunca. A este punto, el Z ya lleva un par de semanas en el taller de pintura, que por cierto, ya está terminado, ahora me lo entregan, ya pronto lo vamos a ir a recoger. Pero tengo unas noticias que compartir con ustedes. Honestamente, no sé cuántos lo han notado, a mí no me gusta combinar los videos, es decir, poner un proyecto en este y después en otro. Prefiero mantener las cosas un poco ordenadas, pero creo que hoy toca hacer la excepción y tenemos que hablar del Z negro convertible, ya que no les tengo muy buenas noticias. Estábamos listos para sacar y empezar a avanzar en ese proyecto. Incluso ya había comprado bastantes partes. Y cuando ya llegó la hora de encenderlo, después de que había estado parqueado durante bastante tiempo, no quiso encender. Y nos pusimos a investigar. Y pues, al parecer, el motor pasó a mejor vida. Eso honestamente no lo veía venir. Me puse en una encrucijada y no es queja, porque obviamente lo compramos bastante barato. Pero no me quedó otra alternativa más que decidir desarmarlo. Carlos se puso manos a la obra para así quitarle todas las partes del valor y, por qué no, sacar la inversión hecha con este proyecto. Por supuesto que es un tanto triste que no vamos a tener un segundo capítulo de este proyecto, especialmente porque muchos de ustedes les había gustado. El video le fue mucho mejor de lo que imaginé. Créanme que no me gusta decir cosas que al final no voy a llevar a cabo, pero espero entiendan que hay muchas cosas que se salen de mis manos. Por supuesto que se los tengo que demostrar en persona, no simplemente son palabras, sino que hay que ver los factos. Pues ven, ya está conectado, le estamos metiendo alrededor de 100 libras de presión y miren, no llega ni al 60%. Ahora tiene mucho más sentido el hecho de por qué no quería encender, ¿verdad, Carlos? Yeah. Creo que el motor pues estaba más de allá que por acá. En esa prueba lo que se hace es que se gira el motor hasta que ya empezás a sentir compresión en el cilindro que le estás haciendo la prueba y paran, este no llega ni al 60%. Y miren la cantidad de aire que le estamos metiendo. En fin, señores, se arriesgó y aunque no lo parezca, se ganó. Ya que estos son el tipo de cosas que te expones comprando carros de $600 en la subasta. Que ojo, muchos de ustedes me estuvieron preguntando en los comentarios cómo podían acceder a ese tipo de subastas sin tener licencia de dealer o de deshuesadero. Y pues hoy les tengo la solución. AutoBidMaster es un broker oficial autorizado de Copart que te da acceso a más de 500,000 vehículos en la subasta. Carros, trocas, motos, de todo. Y lo mejor es que no necesitas ningún tipo de licencia. Te registras, buscas el carro que querés y empezás a ofertar vos mismo, con total transparencia y durante todo el proceso. Puedes encontrar tu siguiente proyecto, ya sea de $600, así como lo que nos pasó con este Z, o incluso algo que sea un tanto más caro, lo que se acople a tu presupuesto. Tienen una oficina representante local en El Salvador, San Salvador, que lo hace muy conveniente para personas que vivimos aquí en los Estados Unidos, pero somos de allá. No solo te ayudan durante el proceso de compra, sino que también te pueden ayudar con envíos internacionales. No solo El Salvador, sino que a cualquier lado. Y el hecho de que están en El Salvador creo que me obliga a muy pronto empezar un proyecto allá. Es justo y necesario. AutoBidMaster es totalmente confiable ya que tiene más de 17 años en el mercado. Ayuda en diferentes idiomas,
ninguna complicación en ningún papeleo y facilidad de compra y también a la hora de entregarte tu siguiente proyecto. Los reportes del carro que compres también van a estar disponibles para que así tengas una mejor idea de las condiciones del proyecto en el cual te estás involucrando. Y tranquilo, que si no tenés experiencia en el mundo de las subastas, ellos también te ofrecen un curso para que puedas aprender paso a paso en este mundo de las subastas. Así que hoy ya no tenés excusa para no aventurarte en el mundo de las subastas gracias a AutoBidMaster, que por cierto, con mi código te van a estar dando un 30% de descuento en tu primera membresía. Créanme que esta es una de las colaboraciones que más me ha alegrado, ya que es una herramienta funcional tanto para mí y ustedes. Muchas gracias a AutoBidMaster por patrocinar este video. Y no me malentiendan, el hecho que salieron mal las cosas con el Z convertible no significa que vamos a parar con el proyecto de Drift. Más bien, vamos a seguir en la búsqueda del siguiente proyecto y llevarlo a cabo. Señores, aquí lo tienen. Vaya diferencia. Con la nueva pintura, el body kit ya completamente instalado y lo mejor de todo, la respectiva pulida de las luces que ahora pareciera que están nuevas, pero les prometo que son las mismas. Vaya cambio. Definitivamente el Z se lo merecía. Estoy más que contento en cómo lo dejaron. ¡Wow! Les soy sincero, hasta cierto punto no me lo creo que siga siendo el mismo Z que le dimos una segunda oportunidad después de comprarlo inundado en la subasta. Cualquier persona que simplemente viera el Z por primera vez no se imaginaría el dolor de cabeza, estrés, gasto que ha sido tenerlo así como se ve. Me siento muy emocionado. Y me alegra más el poder compartir todo este proceso con ustedes. Y durante todo el tiempo que el Z estuvo en el taller de pintura, también recibí una invitación para poderlo llevar al primer evento, que por supuesto no me podía negar, al Throttle Throwdown, en donde ustedes también tuvieron la oportunidad de verlo por primera vez, ya que Mishimoto me lo pidió prestado para tenerlos en su espacio determinado, ya que el color de su marca es muy parecido al solar anaranjado que tiene mi Z. Así que tocó poner el Z en el remolque, ya que teníamos un largo viaje hasta Pensilvania. Por supuesto que lo podía manejar, pero les soy sincero, llevé a toda mi familia, así que no cabíamos en el Z. Era una razón bastante justificable. Hasta cierta parte aún no me la terminaba de creer en lo increíble que había quedado el Z. Solo miren cómo resalta el color. No quiero dejar de lado también mencionarles que esta es la primera vez en la que remolqué el Z con mi Expedition. Al principio estaba un tanto nervioso, pero al final terminé más que sorprendido, ya que hace un muy buen trabajo. Llegamos allá, tocó bajar el Z nuevamente, que por cierto, ni siquiera tuve tiempo de lavarlo, ya que días atrás me había tocado ir a Ohio para preparar el otro carro que habíamos llevado a ese evento, ya que no simplemente íbamos a un car show, sino que también habíamos ido a correr. Este es el otro proyecto que habíamos llevado, que por supuesto ustedes aún no saben nada de él, pero los que estuvieron presentes se dieron cuenta de qué se trataba. Y no se preocupen que sí, va a haber video al respecto. No solo eran carreras de cuarto de milla, sino que también hubo drift durante todo el día. Creo que este es el primer evento en el cual yo estoy presente que hacen este tipo de cosas. Ojalá en un futuro cercano más organizadores se animen a llevar a cabo estas actividades, ya que te la pasas muy bien. Honestamente no les quiero spoilear el siguiente video del Camaro, señores, pero lo que sí les puedo decir es que terminamos ganando en este evento. Fue una experiencia inolvidable. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Aún no me explico la gran cantidad de personas que llegó a mostrarnos su apoyo. Créanme que eso significa mucho para nosotros y de igual manera es una gran motivación para seguir empujando esta locura. No olviden etiquetarme y mandarme las fotos a mi Instagram, @uncertifiedfernando. Fue un gusto y créanme que me gustó bastante el haber podido compartir tiempo con ustedes. Definitivamente nada de esto sería posible sin su apoyo. Son los mejores. Señores, llegamos sanos y salvos de vuelta al taller. Y creo que hay una cosa que me hace falta decirles. Qué privilegio el poderles hacer contenido y que me brinden un poco de su tiempo para hablar de estas locuras. Pero creo que ha llegado al fin. Logramos terminar el Z. Nunca pensé que iba a lograr decir eso. Se siente hasta raro, ya que todos los problemas de la mecánica están arreglados a un 100% y pues ahorita nos encargamos a un 100% del exterior,
Ya no nos queda nada más por hacerle. Más bien, esta es la representación de lo que tenía en mente desde un principio. Ha sido un largo camino, pero se logró. Espero no haber decepcionado a los que han estado aquí desde el principio con este proyecto que, ojo, no se asusten, no significa que lo voy a vender o nada por el estilo. Eso no está en mis planes, pero sí creo que no voy a hacerle más videos aquí en YouTube. A menos de que haya algo bastante catastrófico o le queramos hacer un cambio muy radical. De lo contrario, sí creo que no lo van a ver por un tiempo. De aquí en adelante ya solo tocaría darle mantenimientos, pero nada significativo o lo suficiente como para poderles justificar un video completo de YouTube. Reels siempre van a ver, así que en las redes sociales no se lo pueden perder. Si no me siguen, vayan a seguirme, Certified Fernando, en todas mis redes. Tenemos que manejarlo, disfrutarlo, hacerle los respectivos rolling shots, que la calle lo vea como se debe. Esta podríamos decir que es la fase de calle que aún honestamente creo que le di como 3 veces, pero no me la termino de creer. Logramos completar un Nissan 350Z solar anaranjado con un body kit Nismo original. Mi yo de hace 15 años jugando Need for Speed Underground 2 no se lo creería. En serio, esto es demasiado. Los sueños se cumplen, señores. Creo, aunque todas las adversidades aparezcan, estrés, problemas, inconvenientes, malas decisiones financieras, llega un momento en el que todo se logra alinear y pasa. Créanme que pasa. No les quiero vender falsas expectativas, no les quiero vender humo. Lo único que les quiero compartir, y creo que he tratado de hacerlo desde el principio, es que no es fácil, la verdad, no es fácil, pero con esfuerzo, dedicación, disciplina y enfoque se logra. Y por el buen camino, que es lo más importante. Pareciera que esta es una despedida de YouTube, pero no, apenas estamos empezando. Esto es lo que le dio principio a toda la locura de un Certified. Ahora vamos a seguir enfocados en el Cobra, que ha estado esperando por partes durante bastante tiempo, pero quería terminar cerrar este ciclo para así poder darle el respectivo amor a y sin dejar a un lado el hecho que también tenemos que hablar de esto. No me puedo ir sin antes decirles que voy a estar enviándoles literalmente un pedazo del Z a todos aquellos que decidan comprar la camiseta del Hellfish o también el hoodie. ¿Saben qué? También los que compren el sticker de un Certified. Así que esto lo vamos a estar partiendo en un montón de pedazos para que les llegue a ustedes, especialmente los que han decidido apoyar este proyecto desde el principio. Muchas, pero créanme que muchas gracias por el apoyo y hoy sí, sin mucho más que decirles, adiós. Este video es todo difícil.